La realidad del paro en España, maquillaje y precariedad. Para hablar sobre lo que es realmente lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo, hay poca gente que sepa mejor y con mejores datos que José Luis Fernández, director del Gabinete de Estudios del Sindicato USO. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Una de las cosas que hemos visto con los datos del paro de febrero es que el gobierno anunciaba que bajaba el paro oficial y, sin embargo, el número de personas apuntadas al paro en el SEPE subía. Cuéntanos cuál es la realidad del paro. Bueno, la realidad del paro es muy sencilla, es decir, simplemente hay que saber las reglas elementales, esto de sumar y restar, ¿no? Es decir, que aunque se maneje con este tipo de operaciones, que yo creo que no son especialmente complejas, es muy fácil, ¿no? Es decir, basta saber cuánta gente se apunta en el Servicio Público de Empleo y no está trabajando. Claro. Y a partir de ahí es muy sencillo, ¿no? Es decir, hay como tres grandes bloques, es decir, aquellos que se suele llamar paro registrado, que está en torno a los 2.700.000, números redondos. Sí. Hay otro bloque que son aquellos que el propio SEPE dice que son otros no ocupados. Oiga, si no está ocupado, se entiende que está parado, vamos, Claro. en un lenguaje bastante simple. Bueno, eso está por encima de los 200.000. Y hay otro colectivo de gente que también está buscando un empleo, que no está trabajando y que el SEPE lo clasifica como aquellos que tienen disposición limitada para trabajar. Sí, son gente que busca una jornada a tiempo parcial, un trabajo en el extranjero o un puesto adaptado a determinadas circunstancias. Imagínate, por ejemplo, una persona con una discapacidad que necesita un puesto adaptado a esa realidad. ¿Sí? Claro. Ya está. Esos son algo más de 350.000. Por tanto, si hacemos una pequeña suma, 2.700.000 largos, 200.000 largos más 254.000 largos, nos vamos ya a 3.300.000 números redondos. Si a eso le sumamos algo que no sé por qué no lo dice, que son aquellas personas que, estando inscritas en el Servicio Público de Empleo, porque han dejado de trabajar, son los fijos discontinuos, es decir, mantienen teóricamente una relación laboral, digo teóricamente porque en la medida que no estás trabajando, bueno, pues no estás trabajando. Estás en el limbo. Estás en una especie de limbo, entonces, donde algunos de ellos que tienen periodo de tiempo cotizado suficiente perciben la prestación por desempleo y otros no, porque a lo mejor no tienen ese mínimo de tiempo necesario para poder percibirla. Eso está en torno a los 700.000, 750.000, depende del mes. Es decir, que en términos reales el número de parados efectivos en España está más cerca de los 4 millones, 3.900.000 y pico mil, 4 millones poquito más, en ese intervalo nos estamos moviendo y esos son los datos reales. Hombre, podemos discutir las estadísticas, vale, hacemos números y cuentas, pero a mí me parece que lo que este gobierno, que va de defensa del escudo social, de defensa de las personas, oiga, preocúpese por las personas y ponga medios para ellos, ¿no? Porque si usted solo cuenta 2.700.000 y la realidad es que hay 4 millones, está usted dejando de desatender a 1.300.000 personas. Claro. Y entonces, ¿qué hacemos? Claro, Este es el drama, ¿no? Al engañar con las cifras de manera masivamente optimista y muy propagandista, lo que se hace también es que se está renegando de políticas que podían ayudar a toda esa una cantidad enorme de personas que está no empleada. Pero además, y sobre todo la tipología de esas personas, ¿no? Es decir, yo cuando miro a veces los datos de las personas desempleadas y me fijo en el segmento de edad, y bueno, cómo se reparte. Es curioso, ¿no? Que el mayor número de ellas, en números absolutos, está por encima de los 59 años, ¿no? Claro. Y el siguiente escalón son los mayores de 55. O sea, si cogemos del 50 en adelante, prácticamente el 60% de los parados españoles están en ese tramo de edad. Claro. Digamos, tenemos una población parada, entre comillas, envejecida. Claro. Pero oiga, algo hay que hacer con esta gente, ¿no? Efectivamente. Porque tú no puedes tener una persona con 55 años que le quedan más de 10 años, en el mejor de los casos 10, para jubilarse. ¿Qué hace en el desempleo? Simplemente percepción de un subsidio, porque, oiga, entonces incentive usted políticas para que a esta gente se le pueda contratar y sobre todo déle usted nuevas competencias profesionales, recualifíquele para que pueda adaptarse, ¿no? Y entonces me parece que, pensando un poco en cuál es la evaluación del mercado laboral, qué es lo que se va a demandar, estamos hablando ahora mucho de la inteligencia artificial, del Big Data, de todo lo que tiene que ver con la seguridad informática. Oiga, ¿por qué no
buena parte de esta gente usted la recicla, le da una formación adecuada para ponerla en esas nuevas competencias. Claro. Bueno, esta es la realidad, ¿no? Es todavía peor porque, claro, los cursos que se dan para los parados luego son unos cursos que no sirven para absolutamente nada y lo único que hacen es sacar a esos parados de las listas oficiales. Sí, simplemente una forma más de maquillar, ¿no? Eso y de es. tener a la gente entretenida, entre comillas, entretenida, ¿no? Habrá gente que le Y pueda tampoco aprovechar, entretenida, claro. Pero bueno, el problema es que si usted sigue dando cursos de ofimática, de Word, de Excel y tal, que está muy bien, pues no, pero es que la gente, el usuario normal, eso ya lo controla, ¿no? Claro. Hombre, yo creo que afortunadamente en España el número de titulados superiores se ha incrementado notablemente, es decir, seguramente es de las constituciones que mejor tenemos respecto a otros países europeos, Sí. así como en formación profesional todavía nos queda mucho por recorrer y ahí habría que hacer una inversión potente, sin embargo, la parte de gente que no titula la educación obligatoria, la secundaria, seguimos teniendo una tasa que está rondando el 30%, ¿no? Luego, esa gente hay que recualificarla, hay que darle una formación adecuada, no hay derecho a que un chaval o una chavala salga del sistema educativo sin unas competencias profesionales que le permitan trabajar y a partir de ahí empecemos a construir, ¿no? Claro. Es decir, el Servicio Público de Empleo no puede ser un mero gestor de una prestación. Eso es. Se ha convertido en una especie de... Tendría que servir para dotar a la gente de nuevas competencias, de formarles, de conducirles. Claro. Sí, hombre, no puede ser que el itinerario, estos famosos de los que hablan, sea señalar con el dedo el tablón de anuncios. Claro. Oiga, Porque se ha convertido el servicio público de empleo en servicio público de subvención, nada más. Sí, sí, o sea, pero esto es un poco lamentable, ¿no? Es decir, yo creo que eso está bien, digo que si la gente tiene una necesidad hay que atenderla y hay gente, pero, hombre, pero lo que no podemos, nadie quiere estar 10 años subsidiado. Claro. Es decir, el otro día me llamaba un amigo, decir que hasta en este tipo de situación ya lleva desde los 54 años con el subsidio porque no le contrata a nadie. Claro. Porque no le contrata a nadie. Claro, y luego pasa a ese limbo de personas no ocupadas, que además es importante recordar, porque lo estábamos comentando antes de que tú y yo entrásemos en plató, que la forma de cálculo del paro es diferente a otros países. Sí, hombre, yo creo que ellos cuentan, que otros países se cuentan realmente, hombre, un parado es un parado y es una persona que no está trabajando, claro. Así de sencillo, ¿no? O sea, aquí el problema que tenemos es, vamos a ver, yo les pongo un ejemplo que yo creo que se entiende muy bien cómo se distorsiona y sobre todo la realidad de los fijos discontinuos ha distorsionado las cuentas. Claro. Y es el paradigma de Baleares. Baleares, el otro día, uno mira los datos, dice, vamos a ver, ¿cuántos parados aparecen en Baleares? Parados registrados, el número oficial. Algo más de 30.000, 35.000, 37.000 en ese entorno. Uno se va unas páginas más atrás del informe que hace el propio SEPE y que donde detalla las prestaciones que se están percibiendo. Entonces, perceptores de prestaciones en Baleares, 70.000. Oiga, más del doble. Más del doble. Más del doble. Más del doble. Prestaciones por desempleo. O sea, digo que está bien, que tienen derecho a ello, pero oiga... Sí, pero claro, pero que no nos cuentes que tienes una tasa de paro en el mínimo récord cuando tienes al más del doble de personas percibiendo un subsidio por desempleo. Pero una prestación por desempleo. Oiga, si es por desempleo es que está desempleada. Y yo creo que los funcionarios del SEPE en este sentido son especialmente rigurosos. Sí, sí. No le dan a nadie una prestación por desempleo que no esté parado. Efectivamente. Entonces, o sea, ¿cuál es el paro real? El número de personas que están percibiendo prestación. Claro, ahí... Eso es un indicador que no falla, ¿no? Claro, eso nos demuestra pues que, como decía aquí en este programa un amigo mío, Marc Vidal, decía, claro, es que no son fijos discontinuos, es que son parados discontinuos, claro. Porque el tiempo que pasan trabajando es muchísimo más bajo, ¿no? Sí, sí, bueno, pero eso es una... O sea, vamos a aquí hay un tema también de concepto, ¿no? Yo creo que este gobierno, en ese afán de cumplir con Europa y rebajar la tasa de temporalidad, bueno, pues muy bien, estupendo, pero confunde, ¿no? Confunde lo que es un trabajo, digamos, estacional, de temporada, con un trabajo temporal, que son dos cosas distintas. Claro, pero tú crees que lo confunde, ¿no? O simplemente lo maquilla. Que es un hecho, simplemente lo ignora, es decir, claro. Y al final lo que ha hecho es, pero bueno, en el fondo, es decir, un contrato que es el de fijos discontinuos, que va muy bien para trabajos de temporada, es decir, claro. Se utiliza en Baleares mucho, por eso el paradigma, para todo lo que tiene que ver con la hostelería, claro. Digamos, la temporada en Baleares son 9, 10 meses y ya está. Y luego la gente sabe que hay 2 meses que está parada, no pasa nada y la gente funciona. Ahora, lo que tú no puedes hacer es un contrato de fijo discontinuo para una persona que cubre una suplencia en una tienda de confección durante el mes de verano para cubrir las vacaciones de los empleados. Claro, y eso es lo que se está haciendo.
Claro, y una de las, porque ahí, si nosotros miramos datos del paro del año 2019, datos del paro de febrero de 2024, resulta que lo único que ha pasado es que se ha pasado gente que estaba como parada a gente que está como demandante de empleo. Sí, pero bueno, pero esto es una cuestión. Oiga, si yo demando empleo es porque quiero trabajar. Claro, es que es alucinante. Pero entonces, va a decir, esto que se habla de que hay que luchar contra la precariedad. Vamos a ver, si hay 1.200.000 personas que aparecen registrados como demandantes de empleo ocupados, ¿qué tipo de ocupación tienen para seguir buscando empleo? Y sobre el tema de la precariedad que tú comentas con mucha regularidad. Claro, dice, se ha reducido masivamente la temporalidad, pero simplemente porque le han cambiado el nombre, bueno, claro, porque la duración de las jornadas y lo que es la rotación de los contratos, etcétera, no han mejorado. No ha cambiado. De hecho, seguimos con una jornada media, si lo miramos en términos de EPA o en términos de contabilidad nacional, o incluso con la estadística última que se inventó el señor Escrivá antes de dejar de ser ministro del ramo, pues es que salen 31 horas a la semana, ¿no? Claro. Entonces, el final de este tipo de cosas es que hay mucha gente, cuando uno se plantea este tema de la reducción de jornada semanal, oiga, bueno, bien, estupendo, ¿no? Pero si el problema es que hay mucha gente que lo que quiere es trabajar más horas. Claro. Hay mucha gente que está trabajando 25, 27, 32 claro, horas y quiere trabajar 35, 37, 38 para tener un salario mayor. Es que no olvidemos que una jornada reducida implica un salario reducido. Claro. Y entonces lo que se está produciendo en España es un incremento notabilísimo del pluriempleo. Estamos creciendo 7 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Y 7 puntos por encima. Es decir, en España se ha incrementado el pluriempleo 7 puntos más que en Europa. ¿Eso es por qué? Porque la gente no llega a fin de mes. Claro. Si una persona trabaja 4 horas, pues tiene medio salario. Entonces claro, necesita otras 4 horas en otro sitio para poder completar un salario. Y esto claro, es lo tremendo. Mire, es decir, cuando uno mira el número de personas que se han contratado en el mes de febrero sí, y mira el número de contratos indefinidos que se han hecho, oiga, es que hay 25.000 personas, algo más de 25.000 personas que se les ha hecho más de un contrato indefinido en el mes. Claro. Pues oiga, eso es pluriempleo o es simplemente que el contrato indefinido se acaba, es a tiempo completo. O se acaba y le vuelven a hacer otro. Claro. Es decir, el problema que yo ya estoy empezando a mirar para seguir el paro son los flujos, es decir, los flujos de entrada y salida. Porque si no, no se explica. Claro. O sea, ¿cómo es posible que haciéndose en el mes de febrero 1.100.000 contratos en números redondos, el paro solo baje en 7.000 personas? Claro. Oiga, entonces, ¿cuánto han durado los contratos? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que junto a esos nuevos contratos hay otros tantos que desaparecen. Eso es. Es que es la única solución. Es decir, si hacemos más de 500.000 de contratos indefinidos, ¿cómo el paro solo baja en 7.000? Claro. ¿Dónde está ese 500.000 de gente que se le ha hecho un contrato indefinido? Claro. ¿Está trabajando? Sí. Entonces, ha habido otro 500.000 de gente que ha dejado de trabajar. Claro, ahí en los 21 millones de afiliaciones, que ellos siempre hablan afiliados, pero son sí, afiliaciones, que muestra el Ministerio de Trabajo, en esos 21 millones hay más de 870.000 pluriempleos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, pero este es pero están tan contentos, ¿no? Es decir, a mí me parece que lo que no es claro, serio... porque yo aquí, perdona, lo que a mí me revienta, o pues desde luego me indigna, es que escucho a esta gente decir que ellos están preocupados por los derechos de los trabajadores y por las condiciones laborales y lo único que hacen es disfrazarlas. Sí, pero vamos a ver, la ministra lleva poco tiempo en el cargo que se encarga del Ministerio de la Seguridad Social y por tanto llevar esta contabilidad, lleva ya un par de meses diciendo que estamos en cifras históricas. Históricas. Sí, sí. Llevamos más de 500.000 en términos interanuales. ¿Es verdad? Bueno, bien, yo se lo compro. Pero ¿por qué no dice a continuación que para conseguir ese 500.000 de altas en la seguridad social en un año, usted ha tenido que hacer más de 15 millones de contratos? Claro. Entonces, sale a 28 contratos. 28 contratos al año. Al año por persona. Por persona. Claro, entonces, oiga, ¿qué me cuentas? ¿No? Claro. O sea, ¿dónde está la estabilidad en el empleo? ¿Dónde está la seguridad? Y luego hay otro dato que yo no he buscado, digo, porque todavía me parece que es muy reciente, y no tendremos es que a partir del mes de enero, y a mí digo, me puede parecer una buena medida, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con las altas en la seguridad social de los alumnos que están en prácticas, bueno, tanto en formación profesional y en la universidad, sin entrar en el coste para las empresas, que en un momento determinado puede dificultar y en algunos sitios de formación profesional ha tenido algunos problemas reales, pero
bueno, es una forma también de engordar el número de afiliados en la seguridad social de gente que realmente no está trabajando. Claro. Por tanto, hay que ver cómo acaban contabilizando esto. Bueno, pero es un dato... ya lo publicó la propia ministra en sus redes, lo publicó diciendo un gran éxito que aumenta la afiliación en más de 100.000 personas. Bueno, pues esto es una forma también, en el fondo, de hacernos trampas en el solitario. Claro. A mí me parece bien que una persona que está haciendo unas prácticas en una empresa y tal igual, bueno, pues se le puede dar alta en la seguridad social y empieza a cotizar, pero bueno, pero no está cobrando. Pero no bueno, está cobrando, está generando y de hecho, la inmensa mayoría ¿no? ni siquiera están trabajando, están aprendiendo. Están aprendiendo, bueno, por eso aquí hay situaciones distintas, ¿no? Es decir, pero el problema de esto es que, por ejemplo, un chico de formación profesional de segundo grado necesita de esas prácticas para poder titular, porque es un módulo específico, que es la formación en el centro de trabajo, que si no la realizan no le dan el título. Con lo cual, si usted, administración, no le facilita ese acceso a las prácticas, usted lo que está haciendo es un fraude, porque no le está posibilitando el que acceda al título. Oiga, usted tiene que financiar ese tipo de situaciones. Por tanto, oiga, los presupuestos generales del Estado tendrían que cobrar o incluir una partida para financiar este tipo de actividades, ¿no? Y que no fuesen a cargo de las empresas, porque si no es auténtico drama, ¿no? Pero bueno, esto es la realidad que hay. Es decir, aquí el problema es, a mí me gusta, siempre me acuerdo, es decir, aparte ya de la canción de Mecano, de Maquíllate, Sombra, pero siempre hay otra de otro grupo famoso de la década, que es lo de Cuéntame un cuento y verás qué contento, ¿no? Y esto es lo que nos están haciendo, ¿no? Están muy contentos porque nos cuentan cuentos, y esta es la realidad, ¿no? Entonces, ¿a quién le quieren engañar? Bueno, pues se ponen a hacer trampas en el solitario, pero esa persona que antes tenía un contrato por obra o servicio y ahora le han hecho un contrato de fijo o discontinuo, está trabajando lo mismo, no nota absolutamente nada, pero hay un hecho estadístico que mejora. Pero yo lo que le pregunto a los señores del Ministerio es, oiga, ¿por qué no se aplica usted el cuento en el ámbito del sector público? Claro. 30% de temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas, frente a un 14, 15 que ha bajado y que está en estos ámbitos en el sector privado. El sector privado ha hecho los deberes y el sector público no. Nos acaba de pegar un viaje el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la situación de los interinos en España, ¿no? Oiga, ¿ustedes eso cómo me lo va a hacer, no? ¿Dónde está la responsabilidad de la Administración? Aquello que usted tiene que gestionar, ¿cómo lo está gestionando? Yo creo que ahí el gran problema con el que se enfrenta España en cualquier caso es la oportunidad perdida, porque claro, con la obsesión de maquillar los datos agregados y decir hemos reducido la temporalidad cambiando la forma de contabilizarla, aunque no cambie la temporalidad efectiva, hemos reducido el paro, aunque no baje el paro efectivo, y hemos aumentado a récord la afiliación, aunque metamos ahí pluriempleo y becarios. Claro, el gran problema es la oportunidad perdida, porque es que en ese periodo, mientras estamos hablando, 2019-2023, Grecia, sin hacer todo ese maquillaje, ha reducido el paro. Bueno, nos ha adelantado. Quiero decir que estábamos antes, Grecia era la campeona y ahora es España la campeona del paro. Hay dos datos que yo creo que son, o tres datos, que me parece que son especialmente reveladores. Uno, este mes de febrero se ha incrementado el paro juvenil, es decir, el número de personas jóvenes inscritas, y los demandantes de primer empleo, que en muchos casos seguramente sean coincidentes. Es muy significativo decir que también tenemos un mercado laboral, tenemos una actividad económica, incluso un crecimiento económico que no es capaz de absorber el incremento de esa población activa. Esa gente que quiere empezar a trabajar no es capaz de absorberla, ¿no? Y eso es muy preocupante pensando en el devenir de los acontecimientos, ¿no? Y luego, que buena parte de esa contratación indefinida que se nos está vendiendo tan maravillosa es a tiempo parcial. Claro. Es decir, solo del total de contratos indefinidos, de ese más de medio millón de contratos indefinidos, solo el 46-47% son a tiempo completo. Si eso lo llevamos al 1.100.000, es que prácticamente es un 25%. Es decir, uno de cada 4 contratos son indefinidos a tiempo completo. Oiga, esos son los contratos pata negra. Es decir, que tenemos un 75% de gente que está en condiciones de parcialidad, de temporalidad, en el fondo de precariedad. Oiga, pues no me cuente usted tantas alegrías. A mí me parece que hay que ser un poco más riguroso, más serio por parte del gobierno, no vendernos como un éxito lo que no es. Tampoco digo que sea un desastre. Tampoco es que no, oiga, pues sea usted, simplemente cuente las cosas como están. Pero fíjate, diga José que Luis, podemos mejorar, sea un poco autocrítico, ¿no? A mí sí me parece un desastre, porque si tú ves que España, utilizando los datos oficiales, es el país 18 de los 27 de la Unión Europea, utilizando ese maquillaje y todo, el 18 de los 27 en reducción de paro 2019-2023, y que el gobierno te dice que
1 de cada 4 empleos se crea en España. Hombre, 1 de cada 4 parados está en España, ¿no? 1 de cada 4 parados pero de bueno, Europa. pero el que no se consuela es porque no quiere. Es decir, cuando miran las tasas de paro, es decir, de Eurostat, al final España es la que lidera esta situación, lideramos el paro juvenil. El maquillaje. Claro, claro. Entonces al final dices, oiga, pero esto que me cuenta usted, si es que si Europa está en una media que no llega al 6% y sobre todo la zona euro, y España estamos rondando el 12%, es decir, la media del año 2023 se sitúa en el 12%. Oiga, claro. ¿de qué estamos hablando, no? Es que duplicamos. Es una auténtica barbaridad. Entonces me parece que este país tendría que plantearse distintas cosas. ¿Qué es lo que ha crecido este último mes? La hostelería. La hostelería. La hostelería. Esa es la otra. La otra es que, claro, la misma ministra que está atacando a la hostelería todos los días, encima se apunta la mejora del empleo que viene de la hostelería. Es alucinante. La hostelería y luego parte de la educación que tiene que ver con la educación superior y este famoso tema de los inicios del segundo cuatrimestre, ¿no? Claro. Que a partir del mes de febrero se empiezan nuevas asignaturas y por tanto hay nuevas contrataciones. Ya está, esa es la realidad. Pero te vas al comercio y se ha pegado un guantazo este mes, ¿no? Es que esa es la realidad. Entonces me parece que este país tendría que ser un poco más crítico, y sobre cuando digo este país me refiero a quien nos gobierna, ¿no? Claro. Tendría que ser un poco más rigurosos y realistas en el análisis, porque si no hay un análisis realista no podrás poner soluciones realistas, ¿no? Si tú te inventas un escenario idílico, no necesitas mejorarlo porque ya es idílico. Oiga, ya está bien, ¿no? De contarnos batallitas y guerras de flores y todas estas cosas que quedan muy bonitas, pero la realidad de la gente es que no llega a fin de mes. Bueno, otro dato que me parece que es, este gobierno vive en la contradicción. Si somos los campeones del mundo en el empleo, como lo están diciendo, ¿cómo es posible que hace unos días, 3 semanas escasas, saliese la encuesta de condiciones de vida del INE y nos diga que hemos incrementado la pobreza y que hay más del 20%, 21, 22% que está en riesgo de pobreza severa? Oiga, entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo teniendo un empleo tan estupendo y unos salarios tan estupendos incrementa el riesgo de pobreza en este país? Claro. Algo no cuadra, ¿eh? Algo no cuadra. Algo no cuadra. Efectivamente. Algo no cuadra y la realidad es que, como estábamos comentando, en España no hay 2 millones y pico de parados, sino casi 4 millones. En España no se ha reducido la temporalidad, sino que se ha disfrazado, y que el maquillaje y la precariedad no solucionan los problemas estructurales. Muchas gracias, José Luis. Un placer. Estás aquí en tu casa. Muchísimas gracias.